Bienvenido, doctor Alfredo Sánchez Villarreal, a 65 por el 65 aniversario del Colegio de Posgraduados. Y bueno, quería comenzar preguntándole, dentro de pues, sus múltiples investigaciones, ¿cuál considera que es la línea de investigación en la que ha hecho más contribuciones científicas y por qué elegir esta línea de investigación? Buenos días, doctora Katia. Pues primeramente, pues muchísimas gracias por la invitación a este evento de 65 por 65. Y bueno, pues para darle respuesta a estas preguntas, yo comenzaría por la segunda pregunta, el por qué escogí esta línea. Yo decir más que una línea, yo hablaría más como de un tema de investigación. Y voy a hacer un poquito como de historia. En realidad, cuando yo estaba estudiando la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo, a mí me interesaba mucho la biología molecular y en particular cómo la expresión de los genes define quiénes somos. Es decir, tenemos nuestro bagaje de genes, pero el que se exprese o no va a definir qué es ese organismo y cómo finalmente va a responder ante un medio, ¿no? Y realmente eso fue lo que me llevó a empezar a hacer, pues, los primeros pininos en un laboratorio de biología molecular en mi alma mater. Y posteriormente, pues, en la búsqueda de cosas distintas, salí a hacer el posgrado de Simvestab Irapuato, y donde la temática que más me llamó la atención de lo que se me ofrecía por parte de los investigadores era la fotorrecepción de luz en hongos, es decir, estudiar cómo la luz es captada por los hongos e incide en su fisiología y en sus respuestas ambientales a nivel molecular. Y irónicamente, pues precisamente derivado de ello, pues empecé a leer muchos artículos de recepción en luz en plantas, que era donde había más información que en hongos. Y eso fue lo que me asistió en conseguir la beca por parte del Max Planck Institute para realizar el doctorado fuera del país. Y ahí fue donde terminé trabajando con ciclos circadianos y ritmos biológicos en plantas, los cuales pues en general pues derivan precisamente de cómo perciben estos estímulos luminosos para poder ajustar toda su fisiología ante los medios. Entonces, por eso más que una línea creo que es como el tema, porque en general, aunque parece muy distinto a las tres cosas, de trabajar con microorganismos, a hongos, a con plantas, lo que siempre ha estado como en el centro ha sido entender la fisiología del organismo a través de cómo se modifican sus genes. Y bueno, derivado obviamente de los avances científicos y tecnológicos, pues obviamente ya no solamente estamos haciendo biología molecular, sino ya actualmente en el colegio de posgraduados estamos tratando de implementar pues las herramientas genómicas, ¿no? Y ya con esto entonces yo podría regresar un poco más a la primera pregunta que me hacía, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Y en particular ahorita en el Colpos estamos desarrollando un par de ellas. Una que precisamente sigue circunscrito un poco a lo que hice en el doctorado, que es trabajar con ritmos circadianos en plantas. Esto para entender precisamente sus respuestas fisiológicas ante no solamente la floración por fotoperiodo, sino también a cuestiones ambientales. Y la otra línea que ha sido en colaboración precisamente con gente que estuvo en el Campus Campeche dentro del programa de Cátedras CONACYT o Investigadores por México, ha sido lo del estudio de la microbiota ruminal a través de herramientas moleculares y genómicas, dado que en su momento, por ahí del 2015, era una buena oportunidad de la cual había muy poca información y aunque obviamente es el manejo de los animales algo ajeno a mi experiencia, pues precisamente a través de las colaboraciones es que empezamos a desarrollar esa línea de investigación en conjunto. ¿A qué se refiere usted cuando habla de estos ritmos o ciclos circadianos biológicos en las plantas? Porque se oye, yo tengo una idea, pero mejor platíquenos usted. Claro, claro, y no, y en general es una excelente pregunta porque queda como un poco claro y en general no es tan fácil de explicar ni siquiera de comprender en un principio. Y en general, esto es un tema que ha entrado en boga en los últimos años. E incluso hace unos años precisamente le dieron el Nobel a los que descubrieron el ritmo biológico eh, en la mosca de la fruta y otros organismos modelo. En general, lo que se refiere es que derivado a que como vivimos en un mundo que gira con una periodicidad de casi 24 horas y que lo vivimos todos nosotros día a día, amanece, oscurece, y la duración de luz y noche va a depender mucho
de precisamente la inclinación de la Tierra, y entonces tenemos solsticio y tenemos y los equinoccios. Entonces, esta rotación continua desde el origen de la vida ha hecho que la mayor parte de los organismos en el planeta hayan desarrollado un mecanismo que no solamente les va a permitir responder a luz y oscuridad, sino realmente lo que hacen es tener como un predictor. Es decir, alguien le dice, oye, ya va a amanecer, alístate. Oye, ya viene la mayor exposición a luz solar, ponte bronceador, por decirlo así. Mm. Oye, ya viene la noche, va a empezar a hacer frío, oye, pues cúbrete. Entonces, realmente el ciclo circadiano o ritmo circadiano es un mecanismo meramente a nivel molecular, es decir, está constituido por qué genes se expresan en qué momento del día y que por lo tanto derivan en proteínas, pero esto es cíclico y tiene un periodo de 24 horas. Y lo importante de esto no es mantener simplemente un ciclo como si fuera un reloj, sino realmente que entonces le permite al organismo anticiparse a los eventos del día, porque lo contrario es una respuesta meramente ambiental, ¿no? Hay luz y entonces hago algo, hay noche, hago algo. En realidad, en este caso está preparando la fisiología del organismo antes de. Tratando de hacer un símil es como si pensemos en que vamos a participar en un evento a una cierta hora, ¿no? Oye, pues tengo que ser, o sea, desde el día anterior sé que me tengo que preparar mis cosas, ¿no? Porque tengo que estar a cierta hora en tal momento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a mí que me gustan las cosas de aguas abiertas, ¿no? Entonces sí que si de mañana hay una competencia a las 7 horas, pues sé que desde a tal hora me tendré que levantar para estar listo, llevar mi equipo, mis goggles, etcétera, para poder participar en el evento. Entonces, el ciclo circadiano es esta anticipación a los eventos. Es como lo que vimos con el eclipse, ¿no? De que decían, y vamos a ver a las aves hacer esto, y vamos a ver que los animales hacen esto, y entonces es como ya estamos como programados genéticamente para responder a todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y las plantas también, ¿no? Entonces lo que quiero entender, y ya usted me aclarará si estoy en el error, es en función de esto, la planta decide, voy a generar más grasas o voy a generar más, todo lo que va a ser al final convertido en nuestro alimento, ¿no? Yo me imagino que eso es lo que la planta empieza a hacer la respuesta a decir, y los animales también, a cómo voy a empezar a formarme, ¿no? A contener más azúcares, si soy una planta que produce azúcares, si soy una planta que produce granos, a lo mejor, cómo voy a hacer mi constitución a nivel genético en función del clima. Y yo me imagino que el cambio climático ha de ser algo sumamente importante y relacionado con el otro tema que usted tiene, el de la luz, porque yo estuve también en Francia y vi que estaban teniendo unos como túneles donde van metiendo y quitándoles la luz a las plantas para ver Ujú. qué tanto el efecto de la luz tiene en cómo se desarrollan y también cómo las plantas responden a estas sequías tan intensas, porque pues nosotros o el productor agropecuario, a lo mejor la productora agropecuaria, solamente vemos que la plantita se está secando, pero no sabemos y ahora ya le cayó un mundo de agua, ¿no? Con un ciclón como lo que acaba de Ujú. pasar. Pero nosotros en nuestra ignorancia no sabemos qué es lo que está realmente pasándole a la planta allá adentro. Y eso es lo que usted hace. Exactamente. De alguna manera, eso es lo que tratamos de estudiar a nivel molecular, es decir, por qué se está secando, por qué está respondiendo de cierta manera y cómo es que lo está controlando. Y como bien menciona, precisamente la importancia de esto no nada más va a ser el comprender el mecanismo, sino realmente va a ser la guía y sobre todo creo hoy en día, que era lo que em, también tenía planeado platicar un poquito más adelante, es sobre los retos que esto va a implicar con lo del cambio climático. Porque obviamente la planta y el ciclo circadiano, o en general los organismos en general, porque también nosotros tenemos un ciclo circadiano, pero si nos suscribimos en este caso a las plantas, pues ya se esperan un fotoperiodo, ¿no? Y bueno, entonces por lo menos vemos que florean a cierta época del año. Y el fotoperiodo no va a cambiar porque la Tierra va a seguir girando cada 24 horas. Pero precisamente con ese ciclo circadiano ya están esperando que en cierto fotoperiodo haya cierta cantidad de luz, una cierta cantidad de agua, una cierta temperatura.
y con el cambio climático estamos alterando esas temperaturas y disponibilidades de agua. Entonces, ese va a ser un punto interesante porque realmente siempre se ha dicho que el ciclo circadiano responde primordialmente a luz. Yo creo que con el cambio climático vamos a empezar a ver efectos muy, muy fuertes de temperatura y de disponibilidad de agua que van a alterar estos ritmos. Y en consecuencia teníamos que ver qué efecto tiene en la fisiología de la planta y eventualmente lo que le importa a los productores. Bueno, va a producir suficiente grano, va a sobrevivir a esto, porque realmente es lo que nos va a dar de comer. Y de lo que usted está haciendo actualmente, doctor, quisiera compartirme alguna de sus experiencias y logros que ha tenido en sus investigaciones. Pues mire, ahí me gustaría tocar un poquito más sobre el otro tema del análisis de la microbiota ruminal a nivel molecular y genómico. Realmente, aunque mi formación es como microbiólogo, pues realmente era enfocada más como a los organismos que nos hacen daño a nosotros o a los cultivos o al ganado. A través de, como le cuenta, la colaboración con la doctora Mónica Ramírez Mella, que ella se dedica a nutrición ruminal, eh, platicando pues, una conversación común y corriente, así como que, oye, ¿y no se ve todo esto a nivel molecular? No, pues realmente no, hay muy poco de esto. Y entonces fue así como surgió una propuesta de estudiar a nivel molecular y genómico qué está pasando dentro del rumen de pues, todos los bovinos y ovinos. Y realmente por el mismo ambiente es como una caja negra. Realmente pues no se pueden cultivar los microorganismos. Hay muchos estudios de la microbiología clásica de aislar el microorganismo y estudiarlo, o de medir las variables en el animal, ¿no? Le dan de comer A y entonces miden X, o le dan de comer B y miden Y. Pero realmente sin saber qué está pasando dentro de esta pues caja negra, llamémosle, que es el rumen, porque no se conoce. Entonces, precisamente la ventaja de las herramientas moleculares y genómicas es que nos permite estudiar la microbiología sin necesidad de cultivarlos. Y ese ha sido un hito que ha cambiado cómo se estudia la microbiología en general en todos los ámbitos. Y para poner un ejemplo más conocido para el público, podemos hablar precisamente de ahora todo lo que se escucha como de nutrigenómica en humanos, ¿no? De que nuestra microbiota, cómo es nuestra microbiota con nuestra salud, por qué lo que comemos nos impacta a nosotros y hasta nos impacta en nuestro ambiente, en nuestro estado emocional, porque realmente antes pues simplemente sabíamos que existía y se le conocía como la flora intestinal, ¿no? Cuando en realidad son microorganismos. Y entonces, el hecho de que los podemos estudiar a todos sin necesidad de cultivarlos es una herramienta muy útil. Y en particular así, para enfocalizar un poquito más de lo que mencionaba de algo que sea eh, de impacto, o que a mí me parece de impacto, es el hecho de que precisamente se asumía que si daban ciertos compuestos en la dieta, hablemos de metabolitos secundarios de plantas, que se pueden dar solos o con el follaje de alguna planta tropical, ricas en taninos, saponinas, u otros compuestos que tienen las plantas en general en sus follajes, se les denomina que tienen un efecto antimicrobiano, es decir, que eliminaba los microorganismos, ¿no? Y que entonces pues ayudaba al rumiante a pues, ser más productivo u otras estas variables que mide la gente que está más en ganadería. A nivel molecular, lo que hemos estado viendo es que en realidad no tiene un efecto antimicrobiano. Hemos usado el PCR digital, que es un PCR cuantitativo de nueva generación, y lo que nos está mostrando es que cuando le damos al rumiante estos metabolitos secundarios, ya sea puros como extractos o el follaje completo, tenemos una mayor cuenta de microorganismos dentro del rumiante. Entonces estamos encontrando el efecto totalmente contrario, no es antimicrobiano, está promoviendo los microorganismos. Pero vamos, sí está obteniendo el efecto que se quiere en el animal. Entonces realmente el efecto es como si fuera un probiótico para nuestras dietas, ¿no? Por decirlo así, va a ser como el comer yogur y es sano para la salud de uno. En este caso, la adición de estos metabolitos o follajes está modificando la población de microorganismos en lugar de que realmente los esté aniquilando y que el beneficio sea por la eliminación. Realmente el beneficio está siendo por la nutrición de los microorganismos y que probablemente esos mismos ejercen un control
sobre los que podrían ser dañinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, será como en el caso de humanos, pues llevar una dieta que realmente nos beneficie y en general, al beneficiar a nuestra microbiota, nos beneficia a nosotros como individuos. Bueno, pues muy interesante porque a veces cuando nosotros pensamos en biología molecular, en aspectos como estos de los que usted trabaja, nos cuesta un poco ligarlo a la ciencia aplicada, ¿no? A lo que le va a llegar al productor o a la Ujú. productora, pero pues como ya nos los hizo ver en estos ejemplos de las plantas o de los animales, finalmente la utilidad está clara. Debemos seguir apoyando este tipo de ciencia, eso me queda muy, muy claro, sobre todo ante los cambios climáticos y poder pensar que las tecnologías como las que usted maneja, doctor, nos ayudarían a reducir mucho del tiempo en la investigación y en el desarrollo de nuevas variedades, productos, soluciones tecnológicas para nuestros productores, productoras y habitantes del medio rural. Pues hemos llegado al final de nuestra entrevista. ¿Cómo lo pueden encontrar, doctor? ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Dónde lo encuentran? Pues mire, digo, cualquiera que esté interesado, pues puede encontrarme en la página del Colegio de Posgraduados. También estoy dentro de la misma página del campus, de posgrado del campus, que es el Bioprospección y Sustentabilidad Agrícola. Y bueno, simplemente también está en el perfil ResearchGate, que bueno, esto solamente lo van a conocer los que estén en el ámbito académico, pero también simplemente, sino con que me pongan en el Google el nombre completo, Alfredo Sánchez Villarreal en Google, va a encontrar algún vínculo de estos. Y bueno, pues solamente mi correo electrónico institucional, que es asanchezv@colpos.mx. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante platicar con usted, doctor, y nos abre otra óptica de todo lo que hace el Colegio de Posgraduados en Ciencia y Tecnología de Frontera. Pues, como decimos por acá, somos orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Gracias y adiós, doctor. Hasta luego. Adiós.